actitudes, creencias y percepciones. Un niño indonesio de 12 años abre la boca, con la mirada perdida, para aceptar de buen grado los trozos de cristal roto que le arrojan las personas reunidas en un parque de Yakarta, para ver una danza tradicional javanesa en trance llamada Kuda Lumping. El niño mastica el cristal, y se lo traga, como si no fuera más que un puñado de palomitas de maíz o pretzels, y no muestra ningún efecto nocivo. Este joven, que pertenece a la tercera generación de Kuda Lumping, ha estado ingiriendo vidrio en actuaciones místicas similares desde que tenía 9 años. El niño y los otros 19 miembros de su grupo de danza tradicional, recitan un hechizo javanés antes de cada actuación, invocando a los espíritus de los muertos para que residan en uno de ellos durante la duración de la danza de ese día, protegiendo a ese bailarín del dolor. El niño y sus compañeros bailarines no se diferencian, en ciertos aspectos, de los predicadores de los Apalaches que manejan serpientes descritos en el capítulo 1. Estos predicadores, ungidos con el espíritu, bailan con entusiasmo alrededor del púlpito, con serpientes venenosas enroscadas alrededor de sus brazos y hombros. Al acercarlas peligrosamente a sus caras, parecen ser inmunes al veneno si son mordidos. Los bailarines también son similares a los caminantes sobre fuego de Fiji de la tribu Sabau, en la isla de Beka. Ellos caminan, sin pestañear, sobre piedras al rojo vivo, que han estado cubiertas de troncos en llamas y brasas rojas brillantes durante horas, una habilidad que se dice que un dios le dio a uno de los antepasados de la tribu y luego se transmitió dentro de la tribu. El niño que come vidrio, el predicador que maneja serpientes, y el caminante sobre fuego de Fiji, nunca se detienen ni un momento a pensar: ¿me pregunto si funcionará esta vez? No hay una pizca de indecisión en ninguno de ellos. La decisión de masticar vidrio, manipular serpientes de cobre, o pisar piedras abrasadoras, trasciende sus cuerpos, el entorno, y el tiempo, alterando su biología para permitirles hacer lo aparentemente imposible. Su creencia sólida en la protección de sus dioses no deja lugar a dudas. El efecto placebo es similar en el sentido de que creencias muy fuertes son parte de la ecuación. Sin embargo, este componente no se ha examinado mucho, porque hasta este punto en la investigación de la relación mente-cuerpo, la mayoría de los estudios científicos han medido solo los efectos del placebo en lugar de buscar la causa. Ya sea que el cambio en el estado interno de una persona haya sido el producto de la curación por la fe, el condicionamiento, la liberación de emociones reprimidas, una creencia en símbolos, o una práctica espiritual específica, la pregunta sigue siendo: ¿qué ha sucedido para crear alteraciones tan profundas en el cuerpo? Y si descubrimos qué es, ¿podemos cultivarlo? ¿De dónde vienen nuestras creencias? Nuestras creencias no siempre son tan conscientes como creemos. Podemos aceptar una idea en la superficie, pero si en el fondo no creemos realmente que sea posible, entonces nuestra aceptación es solo un proceso intelectual. Como recurrir al efecto placebo requiere que cambiemos realmente nuestras creencias sobre nosotros mismos y sobre lo que es posible para nuestro cuerpo y nuestra salud, necesitamos entender qué son las creencias y de dónde vienen. Supongamos que una persona va al médico con ciertos síntomas y se le diagnostica una enfermedad basándose en los hallazgos objetivos del médico. El médico le da al paciente un diagnóstico, un pronóstico y opciones de tratamiento basados en el resultado promedio. En el momento en que la persona escucha al médico decir diabetes, cáncer, hipotiroidismo o síndrome de fatiga crónica, se evoca una serie de pensamientos, imágenes y emociones basadas en su experiencia pasada. Esa experiencia puede ser que los padres del paciente hayan tenido la enfermedad, que haya visto un programa de televisión en el que uno de los personajes haya muerto de esa enfermedad, o incluso que algo que haya leído en internet le haya asustado sobre el diagnóstico. Una vez que el paciente ve al médico y escucha una opinión profesional, automáticamente acepta la enfermedad, luego cree lo que el médico le ha dicho y finalmente se rinde al tratamiento y a los posibles resultados, y esto se hace sin ningún análisis real. El paciente es sugestionable y susceptible a lo que dice el médico. Si la persona entonces abraza las emociones de miedo, preocupación y ansiedad, junto con la tristeza, entonces los únicos pensamientos posibles, o autosugestiones, son aquellos que son iguales a cómo se siente. El paciente puede tratar de tener pensamientos positivos sobre cómo vencer la enfermedad, pero su cuerpo sigue sintiéndose mal porque se le ha administrado el placebo equivocado,
lo que resulta en un estado de ser equivocado, la señalización de los mismos genes y la incapacidad de ver o percibir nuevas posibilidades. El paciente está en gran medida a merced de sus creencias, y de las creencias del médico, sobre el diagnóstico. Así que cuando personas como las que leerán en los próximos capítulos se curaron a sí mismas utilizando el efecto placebo, ¿qué hicieron de manera diferente? En primer lugar, no aceptaron la irrevocabilidad de su diagnóstico, pronóstico o tratamiento. Tampoco creyeron en el resultado más probable o el destino futuro que sus médicos habían esbozado con autoridad. Por último, no se rindieron al diagnóstico, pronóstico o tratamiento sugerido. Como tenían una actitud diferente de quienes se aceptaron, creyeron y se rindieron, se encontraban en un estado de ser diferente. No eran sugestionables a los consejos y opiniones de los médicos, porque no se sentían temerosos, victimizados o tristes. En cambio, eran optimistas y entusiastas, y esas emociones impulsaron un nuevo conjunto de pensamientos que les permitió ver nuevas posibilidades. Como tenían ideas y creencias diferentes sobre lo que era posible, no condicionaron sus cuerpos al peor escenario posible, no esperaban el mismo resultado predecible que otros que habían recibido el mismo diagnóstico y no le asignaron el mismo significado al diagnóstico que todos los demás con la misma condición. Le asignaron un significado diferente a su futuro, por lo que tenían una intención diferente. Entendieron la epigenética y la neuroplasticidad, por lo que en lugar de verse pasivamente como víctimas de la enfermedad, usaron ese conocimiento para volverse proactivos, impulsados por lo que habían aprendido en mis talleres y eventos. Como resultado, estas personas también obtuvieron resultados diferentes y mejores que otras personas que habían recibido el mismo diagnóstico, al igual que las camareras de hotel obtuvieron mejores resultados después de que los investigadores les dieron más información. Ahora piense en la persona promedio que recibe un diagnóstico y rápidamente anuncia, voy a vencer esto. Es posible que alguien no acepte la condición y el resultado que describe el médico, pero la diferencia es que la mayoría de las personas no han cambiado realmente sus creencias sobre no estar enfermos. Cambiar una creencia requiere cambiar un programa subconsciente, ya que una creencia, como pronto aprenderás, es un estado subconsciente del ser. Las personas que utilizan solo su mente consciente para cambiar nunca salen del estado de reposo para reprogramar sus genes, porque no saben cómo hacerlo. Ahí es donde se detiene su curación. Son incapaces de entregarse a la posibilidad, porque no son verdaderamente capaces de volverse sugestionables a nada diferente de lo que el médico les dice. Es posible que, siempre que las personas no responden al tratamiento o cuando su salud sigue siendo la misma, vivan con el mismo estado emocional todos los días, aceptando, creyendo y entregándose al modelo médico sin demasiado análisis, basándose en la conciencia social de millones de otras personas que han hecho exactamente lo mismo. ¿El diagnóstico de un médico se convierte en el equivalente moderno de una maldición vudú? Así que ahora, diseccionemos la creencia un poco más, retrocediendo un poco para comenzar con la siguiente idea. Cuando encadenas una sucesión de pensamientos y sentimientos de manera que finalmente se conviertan en un hábito o automáticos, forman una actitud. Y como la forma en que piensas y sientes crea un estado del ser, las actitudes son en realidad estados del ser abreviados. Pueden fluctuar de un momento a otro a medida que modificas tu forma de pensar y sentir. Cualquier actitud en particular puede durar minutos, horas, días o incluso una semana o dos. Por ejemplo, si tienes una serie de buenos pensamientos que están alineados con una serie de buenos sentimientos, podrías decir, hoy tengo una buena actitud. Y si tienes una secuencia de pensamientos negativos que está conectada con una secuencia de sentimientos negativos, entonces podrías decir, hoy tengo una mala actitud. Si repites la misma actitud suficientes veces, se vuelve automática. Si repites o mantienes ciertas actitudes durante suficiente tiempo y las encadenas, así es como creas una creencia. Una creencia es simplemente un estado extendido del ser. En esencia, las creencias son pensamientos y sentimientos, actitudes, que sigues pensando y sintiendo una y otra vez hasta que los grabas en tu cerebro y los condicionas emocionalmente en tu cuerpo. Podrías decir que te vuelves adicto a ellas. Por eso es tan difícil cambiarlas y porque no te sientes bien a nivel visceral cuando son cuestionadas. Debido a que las experiencias se graban neurológicamente en tu cerebro, haciendo que pienses, y se encarnan químicamente como emociones, haciendo que sientas,
la mayoría de tus creencias se basan en recuerdos pasados. Entonces, cuando revisitas los mismos pensamientos una y otra vez al pensar y analizar lo que recuerdas de tu pasado, estos pensamientos se activarán y se conectarán a un programa inconsciente automático. Y si cultivas los mismos sentimientos basados en experiencias pasadas y sientes lo mismo que cuando ocurrió el evento originalmente, condicionarás a tu cuerpo para que sea inconscientemente la mente de esa emoción, y tu cuerpo estará viviendo inconscientemente en el pasado. Y si la redundancia de cómo piensas y sientes a lo largo del tiempo condiciona tu cuerpo para convertirse en mente, y se programa de forma subconsciente, entonces las creencias son estados subconscientes e inconscientes del ser que se derivan del pasado. Las creencias también son más permanentes que las actitudes, pueden durar meses o incluso años. Y como duran más, se programan más dentro de ti. Un ejemplo de ello es una historia de mi infancia que está grabada en mi memoria. Crecí en una familia italiana y cuando iba a cuarto grado nos mudamos a otra ciudad que tenía una mezcla de residentes italianos y judíos. En mi primer día de escuela ese año, la maestra me asignó un asiento en un grupo de 6 pupitres junto con 3 niñas judías. Ese fue el día en que las niñas me dieron la noticia de que Jesús no era italiano. Fue uno de los días más memorables de mi vida. Cuando regresé a casa esa tarde, mi pequeña madre italiana me preguntaba constantemente cómo había ido mi primer día de escuela, y yo no quería hablar con ella. Después de ignorarla varias veces, finalmente me agarró del brazo e insistió en que le dijera qué me pasaba. Pensé que Jesús era italiano, espeté enojado. ¿De qué estás hablando?, respondió. Es judío. Judío, Louis Speed. ¿Qué quieres decir? Parece italiano en todas esas fotos, ¿no? La abuela le habla en italiano todo el día. ¿Y qué pasa con el Imperio Romano? ¿No está Roma en Italia? Así que la creencia que tenía, de que Jesús era italiano, se basaba en mis experiencias pasadas, y lo que pensaba y sentía sobre Jesús se había convertido en mi estado automático de ser. Esta creencia me costó un poco superarla, porque cambiar creencias profundamente arraigadas no es fácil. No hace falta decir que lo logré. Ahora avancemos un poco más con el concepto. Si unes un grupo de creencias relacionadas, forman tu percepción. Así que tu percepción de la realidad es un estado sostenido del ser que se basa en tus creencias, actitudes, pensamientos y sentimientos de larga data. Y como tus creencias se convierten en estados subconscientes e inconscientes del ser, es decir, ni siquiera sabes por qué crees en ciertas cosas, o no eres realmente consciente de tus creencias hasta que se ponen a prueba, tus percepciones, como ves subjetivamente las cosas, se convierten, en su mayor parte, en tu visión subconsciente e inconsciente de tu realidad desde el pasado. De hecho, los experimentos científicos han demostrado que no ves la realidad como realmente es. En cambio, inconscientemente rellenas tu realidad basándote en tus recuerdos del pasado, que es lo que se mantiene neuroquímicamente en tu cerebro. Cuando las percepciones se vuelven implícitas o no declarativas, como se discutió en el capítulo anterior, se vuelven automáticas o subconscientes, de modo que automáticamente editas la realidad subjetivamente. Por ejemplo, sabes que tu coche es tu coche porque lo has conducido muchas veces. Tienes la misma experiencia de tu coche todos los días, porque nada cambia mucho en él. Piensas y sientes de la misma manera sobre él casi todos los días. Tu actitud respecto de tu coche ha creado una creencia sobre él, que ha formado una percepción particular sobre tu vehículo, que es un buen coche, por ejemplo, porque rara vez se estropea. Y aunque aceptas automáticamente esa percepción, en realidad es una percepción subjetiva, porque otra persona puede tener la misma marca y modelo de coche que tú, y el coche de esa persona puede estropearse todo el tiempo, lo que hace que tenga una creencia diferente y percepciones diferentes sobre el mismo vehículo basadas en su experiencia personal. De hecho, si eres como la mayoría de la gente, probablemente no prestes atención a varios aspectos de tu coche a menos que algo salga mal. Esperas que funcione como el día anterior. Naturalmente esperas que tu experiencia futura al conducir tu coche sea como tu experiencia pasada, ayer y anteayer, esa es tu percepción. Pero cuando falla, tienes que prestarle más atención, como escuchar el sonido del motor con más atención, y tomar conciencia de tu percepción inconsciente de tu coche. Una vez que la percepción que tienes de tu coche se haya modificado porque algo haya cambiado en su forma de conducir, ahora percibirás tu coche de forma diferente.
Lo mismo ocurre con las relaciones con tu pareja y tus compañeros de trabajo, con tu cultura y tu raza, e incluso con tu cuerpo y tu dolor. En realidad, así es como funcionan la mayoría de las percepciones sobre la realidad. Ahora bien, si quieres cambiar una percepción implícita o subconsciente, debes volverte más consciente y menos inconsciente. En realidad, tendrías que aumentar tu nivel de atención a todos los aspectos de ti mismo y de tu vida a los que antes habías dejado de prestar mucha atención. Mejor aún, tendrías que despertar, cambiar tu nivel de conciencia y tomar conciencia de aquello de lo que antes eras inconsciente. Lo mismo ocurre con las relaciones con tu pareja y tus compañeros de trabajo, con tu cultura y tu raza, e incluso con tu cuerpo y tu dolor. En realidad, así es como funcionan la mayoría de las percepciones sobre la realidad. Ahora bien, si quieres cambiar una percepción implícita o subconsciente, debes volverte más consciente y menos inconsciente. En realidad, tendrías que aumentar tu nivel de atención a todos los aspectos de ti mismo y de tu vida a los que antes habías dejado de prestar mucha atención. Mejor aún, tendrías que despertar, cambiar tu nivel de conciencia y tomar conciencia de aquello de lo que antes eras inconsciente. Pero rara vez es tan fácil, porque si experimentas la misma realidad una y otra vez, entonces la forma en que piensas y sientes sobre tu mundo actual continuará desarrollándose en las mismas actitudes, que inspirarán las mismas creencias, que se expandirán en las mismas percepciones, como se muestra en la figura 7.1. Tus pensamientos y sentimientos provienen de tus recuerdos pasados. Si piensas y sientes de cierta manera, comienzas a crear una actitud. Una actitud es un ciclo de pensamientos y sentimientos a corto plazo que experimentas una y otra vez. Las actitudes son estados de ser abreviados. Si unes una serie de actitudes, creas una creencia. Las creencias son estados de ser más alargados y tienden a volverse subconscientes. Cuando sumas creencias, creas una percepción. Tus percepciones tienen todo que ver con las elecciones que haces, los comportamientos que exhibes, las relaciones que eliges y las realidades que creas. Cuando tu percepción se vuelve tan natural y tan automática que realmente no prestas atención a cómo es realmente la realidad, porque esperas automáticamente que todo sea igual, estás aceptando y estando de acuerdo inconscientemente con esa realidad. De la misma manera que la mayoría de las personas aceptan y están de acuerdo inconscientemente con lo que el modelo médico les dice sobre un diagnóstico. Entonces, la única manera de cambiar tus creencias y percepciones para crear una respuesta placebo es cambiar tu estado de ser. Tienes que ver finalmente tus viejas y limitadas creencias por lo que son, registros del pasado, y estar dispuesto a dejarlas ir para que puedas adoptar nuevas creencias sobre ti mismo que te ayudarán a crear un nuevo futuro. Cambiando tus creencias. Entonces, pregúntate, ¿qué creencias y percepciones sobre ti y tu vida has estado aceptando inconscientemente y que tendrías que cambiar para crear este nuevo estado de ser? Esta es una pregunta que requiere algo de reflexión, porque como dije, con muchas de estas creencias, ni siquiera somos conscientes de que las creemos. A menudo, aceptamos ciertas señales de nuestro entorno que luego nos preparan para aceptar ciertas creencias, que pueden ser ciertas o no. De cualquier manera, en el momento en que aceptamos la creencia, tiene un efecto no solo en nuestro desempeño, sino también en las decisiones que tomamos. ¿Recuerdas el estudio del capítulo 2 sobre las mujeres que tomaron el examen de matemáticas y leyeron primero informes de investigación falsos sobre que los hombres eran mejores que las mujeres en matemáticas? Las que leyeron que la ventaja se debía a la genética obtuvieron calificaciones más bajas que las que leyeron que la ventaja se debía a los estereotipos. Aunque ambos informes eran falsos, los hombres no son mejores en matemáticas que las mujeres. Las mujeres del grupo que leyeron que tenían una desventaja genética creyeron lo que leyeron y luego obtuvieron calificaciones más bajas. Lo mismo ocurrió con los hombres blancos a quienes se les dijo que los asiáticos obtienen un puntaje ligeramente mejor que los blancos en un examen que estaban a punto de realizar. En ambos casos, cuando se les indujo a creer inconscientemente que no obtendrían tan buenos resultados, de hecho no fue así, a pesar de que lo que se les dijo era totalmente falso. Con esto en mente, eche un vistazo a esta lista de algunas creencias limitantes comunes y vea cuáles puede estar albergando sin ser plenamente consciente de ello. No soy bueno en matemáticas. Soy tímido. Tengo mal carácter. No soy inteligente ni creativo. Me parezco mucho a mis padres. Los hombres no deberían llorar ni ser vulnerables.
No puedo encontrar pareja. Las mujeres son inferiores a los hombres. Mi raza o cultura es superior. La vida es seria. La vida es difícil y a nadie le importa. Nunca voy a tener éxito. Tengo que trabajar duro para triunfar en la vida. Nunca me pasa nada bueno. No soy una persona afortunada. Las cosas nunca salen como quiero. Nunca tengo suficiente tiempo. Es responsabilidad de otra persona hacerme feliz. Cuando posea esta cosa en particular, seré feliz. Es difícil cambiar la realidad. La realidad es un proceso lineal. Los gérmenes me enferman. Subo de peso fácilmente. Necesito 8 horas de sueño. Mi dolor es normal y nunca desaparecerá. Mi reloj biológico está corriendo. La belleza se ve así. Divertirse es frívolo. Dios está fuera de mí. Soy una mala persona, así que Dios no me ama. Podría seguir así para siempre, pero ya entiendes la idea. Dado que las creencias y las percepciones se basan en experiencias pasadas, entonces cualquiera de estas creencias que tengas sobre ti mismo proviene de tu pasado. Entonces, ¿son ciertas o simplemente las inventaste? Incluso si fueron ciertas en algún momento, eso no significa necesariamente que sean ciertas ahora. No lo vemos de esa manera, por supuesto, porque somos adictos a nuestras creencias, somos adictos a las emociones de nuestro pasado. Vemos nuestras creencias como verdades, no como ideas que podemos cambiar. Si tenemos creencias muy firmes sobre algo, la evidencia de lo contrario puede estar justo delante de nosotros, pero no la vemos porque lo que percibimos es completamente diferente. De hecho, nos hemos condicionado a creer todo tipo de cosas que no son necesariamente ciertas, y muchas de ellas tienen un impacto negativo en nuestra salud y felicidad. Ciertas creencias culturales son un buen ejemplo. ¿Recuerdas la historia sobre la maldición vudú del capítulo 1? El paciente estaba convencido de que iba a morir, porque el sacerdote vudú le había echado un maleficio. El maleficio solo funcionó porque él, y otros en su cultura, creían que el vudú era verdad. No era el vudú lo que lo había hechizado, era la creencia en el vudú. Otras creencias culturales pueden causar muertes prematuras. Por ejemplo, los estadounidenses de origen chino que tienen una enfermedad, combinada con un año de nacimiento que la astrología y la medicina chinas consideran nefasto, mueren hasta 5 años antes, según investigadores de la Universidad de California en San Diego que estudiaron los registros de defunción de casi 30.000 estadounidenses de origen chino. El efecto fue más fuerte en aquellos que estaban más apegados a las tradiciones y creencias chinas, y los resultados también se mantuvieron constantes para casi todas las principales causas de muerte estudiadas. Por ejemplo, los estadounidenses de origen chino nacidos en años asociados con la susceptibilidad a enfermedades que implican bultos y tumores murieron de cáncer linfático 4 años más jóvenes que los estadounidenses de origen chino nacidos en otros años o que los estadounidenses de origen no chino con cánceres similares. Como demuestran estos ejemplos, somos sugestionables solo a lo que consciente o inconscientemente creemos que es verdad. Un esquimal que no cree en la astrología china no es más sugestionable a la idea de que es vulnerable a cierta enfermedad porque nació en el año del tigre o el año del dragón de lo que un episcopaliano sería sugestionable a la idea de que un maleficio de un sacerdote vudú podría matarlo. Pero una vez que cualquiera de nosotros acepta, cree y se entrega a un resultado sin pensar conscientemente en él o analizarlo, entonces nos volvemos sugestionables a esa realidad particular. En la mayoría de las personas, esta creencia está implantada mucho más allá de la mente consciente, en el sistema subconsciente, que es lo que crea la enfermedad. Ahora permítame hacerle otra pregunta. ¿Cuántas creencias personales basadas en experiencias culturales tiene que pueden no ser ciertas? Cambiar creencias puede ser difícil, pero no imposible. Piense en lo que sucedería si pudiera desafiar con éxito sus creencias inconscientes. En lugar de pensar y sentir, nunca tengo tiempo suficiente para hacer todo. ¿Qué sucedería si en cambio pensara y sintiera, vivo en el no tiempo y logro todo? ¿Qué sucedería si en lugar de creer, el universo está conspirando contra mí, creyera, el universo es amigable y trabaja a mi favor? ¡Qué gran creencia! ¿Cómo pensaría, cómo viviría, y cómo caminarías por la calle si creyeras que el universo trabaja a tu favor? ¿Cómo crees que eso cambiaría tu vida? Cuando cambias una creencia, tienes que empezar por aceptar que es posible, luego cambiar tu nivel de energía con la emoción intensificada sobre la que leíste antes y, finalmente,
permitir que tu biología se reorganice. No es necesario pensar en cómo ocurrirá esa reorganización biológica o cuándo ocurrirá. Eso es la mente analítica en acción, que te lleva de nuevo a un estado de ondas cerebrales beta y te hace menos sugestionable. En cambio, solo tienes que tomar una decisión que tenga carácter definitivo. Y una vez que la amplitud o energía de esa decisión se vuelve mayor que los programas cableados en tu cerebro y la adicción emocional en tu cuerpo, entonces eres mejor que tu pasado, tu cuerpo responderá a una nueva mente y podrás lograr un cambio real. Ya sabes cómo hacer esto. Piensa en un momento de tu pasado en el que decidiste cambiar algo de ti mismo o de tu vida. Si recuerdas, llegó un momento en el que probablemente te dijiste, no me importa cómo me siento, cuerpo. No importa lo que esté pasando en mi vida, entorno. Y no me preocupa cuánto tiempo llevará, tiempo. Voy a hacer esto. Al instante, se te puso la piel de gallina. Eso es porque entraste en un estado alterado del ser. En el momento en que sentiste esa energía, le enviaste a tu cuerpo nueva información. Te sentiste inspirado y saliste de tu estado de reposo familiar. Eso es porque, solo por el pensamiento, tu cuerpo pasó de vivir en el mismo pasado a vivir en un nuevo futuro. En realidad, tu cuerpo ya no era la mente, tú eras la mente. Estabas cambiando una creencia. Estabas enviando a tu cuerpo nueva información. Te sentías inspirado y saliste de tu estado de reposo habitual. Esto se debe a que, solo con el pensamiento, tu cuerpo pasó de vivir en el mismo pasado a vivir en un nuevo futuro. En realidad, tu cuerpo ya no era la mente, tú eras la mente. Estabas cambiando una creencia. El efecto de la percepción. Al igual que las creencias, nuestras percepciones de experiencias pasadas, ya sean positivas o negativas, afectan directamente a nuestro estado subconsciente de ser y a nuestra salud. En 1984, la Dra. Gretchen Van Boemel, entonces directora asociada de electrofisiología clínica en el Instituto Oftalmológico Doheny de Los Ángeles, descubrió un ejemplo sorprendente de esto cuando notó una tendencia inquietante entre las mujeres camboyanas a las que se refería Doheny. Las mujeres, todas de entre 40 y 60 años y que vivían en la cercana Long Beach, California, conocida como la pequeña Phnom Penh debido a sus aproximadamente 50.000 residentes camboyanos, tenían graves problemas de visión, incluida ceguera, en números desproporcionadamente altos. Físicamente, los ojos de las mujeres estaban perfectamente sanos. La doctora Van Boemel realizó escáneres cerebrales a las mujeres para evaluar cómo funcionaban sus sistemas visuales y los comparó con lo bien que veían sus ojos. Descubrió que todas las mujeres tenían una agudeza visual perfectamente normal, a menudo 20/20 o 20/40, aunque cuando intentaban leer una tabla optométrica, su visión era legalmente ciega. Algunas de las mujeres no tenían percepción de la luz en absoluto y ni siquiera podían detectar sombras, aunque no tenían ningún problema físico en los ojos. Cuando la doctora Van Boemel se asoció con la doctora Patricia Rocé, de la Universidad Estatal de California en Long Beach, para realizar una investigación sobre las mujeres, descubrieron que las que tenían la peor visión habían pasado la mayor parte del tiempo viviendo bajo los Khmeres rojos o en campos de refugiados cuando el dictador comunista Pol Pot estaba en el poder. El genocidio perpetrado por los Khmeres rojos fue responsable de la muerte de al menos 1,5 millones de camboyanos entre 1975 y 1979. De las mujeres estudiadas, el 90% había perdido a miembros de su familia, algunas hasta 10, durante ese tiempo, y el 70% se vio obligada a ver cómo sus seres queridos, a veces incluso a sus familias enteras, eran brutalmente asesinados. Estas mujeres vieron cosas que sus mentes simplemente no podían aceptar, dijo Rocé a Los Angeles Times. Sus mentes simplemente se cerraron y se negaron a ver más. Se negaron a ver más muerte, más tortura, más violaciones, más hambre. Una mujer fue obligada a ver cómo mataban a su marido y a sus 4 hijos delante de ella, y perdió la vista inmediatamente después. Otra mujer tuvo que ver cómo un soldado de los Khmeres rojos golpeaba a su hermano y a sus 3 hijos hasta matarlos, lo que incluyó ver a su sobrino de 3 meses siendo arrojado contra un árbol hasta que murió. Comenzó a perder la vista inmediatamente después de eso. Las mujeres también sufrieron palizas, hambre, humillaciones indecibles, abusos sexuales, torturas y jornadas de trabajo forzado de 20 horas. Aunque ahora estaban a salvo,
Muchas de estas mujeres dijeron a los investigadores que preferían quedarse en sus casas, donde tenían que revivir una y otra vez sus recuerdos de las atrocidades a través de pesadillas recurrentes y pensamientos intrusivos. Van Boemel y Rothé documentaron un total de 150 casos de ceguera psicosomática en mujeres camboyanas en Long Beach, el grupo más grande conocido de víctimas de este tipo en cualquier parte del mundo, y presentaron su investigación en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Psicología en Washington, D.C., en 1986. El público estaba fascinado. Las mujeres en este estudio se volvieron ciegas o casi ciegas no por alguna enfermedad ocular o disfunción física, sino porque los eventos que vivieron tuvieron un impacto emocional tal que literalmente lloraron hasta que no pudieron ver. La mayor amplitud emocional al verse obligadas a presenciar lo insoportable las dejó sin ganas de ver más. El evento creó cambios físicos en su biología, no en sus ojos, sino muy probablemente en sus cerebros, que alteraron su percepción de la realidad para el resto de sus vidas. Y como siguieron repitiendo las escenas traumatizantes en sus mentes una y otra vez, su visión nunca mejoró. Si bien este es sin duda un ejemplo extremo, nuestras experiencias traumáticas pasadas probablemente tengan efectos similares en nosotros. Si tiene problemas de visión, ¿qué cosas podría haber elegido no ver debido a experiencias dolorosas o aterradoras del pasado? Del mismo modo, si tiene problemas de audición, ¿qué aspectos de su vida podría no estar dispuesto a escuchar? La figura 7.2 muestra gráficamente cómo sucede todo esto. La línea del gráfico refleja una medida relativa del estado de ánimo de una persona, que comienza en un nivel más o menos normal o de referencia antes de que ocurra el evento. Cuando la línea se eleva, indica una fuerte reacción emocional a un evento, como cuando las mujeres experimentaron las atrocidades de los soldados de los Gémeres Rojos. Esa experiencia horrible marcó neurológicamente sus cerebros y cambió químicamente sus cuerpos, así como alteró su estado de ánimo, sus pensamientos, sus sentimientos, sus actitudes, sus creencias y, en última instancia, sus percepciones. En concreto, las mujeres ya no deseaban mirar el mundo, por lo que, a través de una reconfiguración neurológica y una resignificación química, su biología se adaptó. Una experiencia muy intensa en nuestra realidad externa se imprime en los circuitos del cerebro y marca emocionalmente el cuerpo. Como resultado, el cerebro y el cuerpo viven en el pasado, y el acontecimiento altera nuestro estado de ser, así como nuestra percepción de la realidad. Ya no somos la misma personalidad. Aunque la línea del gráfico finalmente cae y se nivela, el lugar donde termina es un lugar diferente de donde comenzó, lo que indica que la persona sigue alterada química y neurológicamente por la experiencia. En ese momento, las mujeres camboyanas vivían efectivamente en el pasado, porque seguían afectadas por la marca neurológica y química que les había dejado la experiencia. Ya no eran las mismas mujeres, el acontecimiento cambió su estado de ser. El poder del medio ambiente. No basta con cambiar una sola vez las creencias y las percepciones. Hay que reforzar ese cambio una y otra vez. Para ver por qué, volvamos por un momento a los pacientes de Parkinson mencionados anteriormente, que mejoraron sus habilidades motoras después de recibir una inyección de solución salina que creían que era un fármaco potente. Como recordará, en el momento en que pasaron a un estado de mejor salud, sus sistemas nerviosos autónomos empezaron a respaldar ese nuevo estado produciendo dopamina en sus cerebros. Eso no ocurrió porque estuvieran rezando o esperando o deseando que sus cuerpos produjeran dopamina, sino porque se convirtieron en personas que producían dopamina. Sin embargo, por desgracia, el efecto no se mantiene en todo el mundo. De hecho, para algunos, el efecto placebo solo dura una cierta cantidad de tiempo, porque vuelven a ser quienes eran antes, sus antiguos estados de ser. En este caso, cuando los pacientes de Parkinson volvieron a casa y vieron a sus cuidadores, vieron a sus cónyuges, durmieron en las mismas camas, comieron la misma comida, se sentaron en las mismas habitaciones y tal vez jugaron al ajedrez con los mismos amigos que se quejaban de sus dolores. Sus mismos entornos de siempre les recordaron sus mismas personalidades de siempre y sus mismos estados de ser de siempre. Todas las condiciones de sus vidas familiares les recordaron quiénes eran antes, por lo que simplemente volvieron a caer en esas identidades y sus diversos problemas motores volvieron a aparecer. Se reidentificaron con sus entornos. El entorno es así de fuerte. Lo mismo sucede con los drogadictos que han estado limpios durante muchos años.
Si los pones de nuevo en los mismos entornos en los que solían consumir drogas, incluso sin que ingieran ninguna, estar allí activa los mismos sitios receptores en sus células que las drogas activaban cuando las consumían, y eso a su vez crea cambios fisiológicos en sus cuerpos como si hubieran tomado las drogas, aumentando sus ansias. Sus mentes conscientes no tienen control sobre eso. Es automático. Examinemos este concepto un poco más a fondo. Has aprendido que el proceso de condicionamiento crea fuertes recuerdos asociativos. También has aprendido que los recuerdos asociativos estimulan funciones fisiológicas automáticas subconscientes activando el sistema nervioso autónomo. Piensa de nuevo en los perros de Pavlov. Una vez que Pavlov condicionó a los perros para que asociaran la campana con la comida, sus cuerpos cambiaron fisiológicamente de inmediato, sin mucho control de la mente consciente. Fue la señal del entorno la que, a través de la memoria asociativa, cambió de manera automática, autónoma, subconsciente y fisiológica los estados internos de los perros. Comenzaron a salivar y sus jugos digestivos se activaron, porque estaban anticipando una recompensa. Las mentes conscientes de los perros no podían hacer eso. Fue el estímulo del entorno el que creó la memoria asociativa a partir de la respuesta condicionada. Ahora volvamos a analizar a los pacientes de Parkinson y a los ex-consumidores de drogas. Podríamos decir que en el instante en que cualquiera de estos individuos regresara al entorno familiar, el cuerpo volvería automáticamente y fisiológicamente a su antiguo estado de ser, sin que la mente consciente tuviera mucho control sobre él. De hecho, ese estado de ser anterior, que ha estado pensando y sintiendo de la misma manera durante años, ha condicionado al cuerpo para convertirse en la mente. Es decir, el cuerpo es la mente que responde al entorno. Por eso es tan difícil para alguien en esta situación cambiar. Y cuanto mayor sea la adicción a la emoción, mayor será la respuesta condicionada al estímulo del entorno. Por ejemplo, digamos que usted era adicto al café y quería romper con su adicción. Si estuvieras de visita en mi casa y yo empezara a preparar café, y oyeras el ruido de la máquina de café expreso, olieras el café preparándose y me vieras tomándolo, esto es lo que sucedería. En el momento en que tus sentidos captaran esas señales del entorno, tu cuerpo, como mente, respondería de forma inconsciente y automática sin mucha ayuda de tu mente consciente, porque lo condicionaste a ser así. Tu cuerpo-mente estaría entonces ansiando su recompensa fisiológica, librando una guerra contra tu mente consciente, tratando de convencerte de que bebieras un sorbo o dos. Pero si realmente rompieras con la adicción al café y luego yo preparara una taza frente a ti, podrías tomar un poco o no, porque no tendrías la respuesta fisiológica que tenías antes. Ya no estarías condicionado, tu cuerpo ya no sería la mente, y la memoria asociativa de tu entorno ya no tendría el mismo efecto en ti. Lo mismo se aplica a las adicciones emocionales. Por ejemplo, si has memorizado la culpa de tus experiencias pasadas y vives de esa manera inconscientemente todos los días en el presente, entonces, como la mayoría de las personas, usarás a alguien o algo en algún lugar de tu entorno externo para reafirmar tu adicción a la culpa. Por más que intentes ser conscientemente más grande que eso, en el momento en que veas a tu madre, por quien solías sentirte culpable, en la casa donde creciste, tu cuerpo regresará de manera autónoma, química y fisiológica al mismo estado de culpa pasado en el momento presente, sin que tu mente consciente esté involucrada. Tu cuerpo, que ha sido programado subconscientemente para ser la mente de la culpa, ya está viviendo en el pasado en ese momento presente. Por lo tanto, es más natural sentirse culpable cuando estás con tu madre que sentirte de cualquier otra manera. Y al igual que en el caso del drogadicto, una respuesta condicionada ha alterado tu estado interno en función de tu asociación con tu realidad externa presente-pasada. Rompe la adicción a la culpa cambiando la programación subconsciente y podrás estar en presencia de las mismas condiciones y permanecer libre de tu realidad presente-pasada. Investigadores de la Universidad Victoria de Wellington, en Nueva Zelanda, examinaron el efecto del entorno utilizando un grupo de 148 estudiantes universitarios que fueron invitados a participar en un estudio ambientado en una atmósfera similar a la de un bar. Los investigadores dijeron a la mitad de los estudiantes que recibirían vodka con tónica y al resto que recibirían solo agua tónica. En realidad, los camareros del estudio no sirvieron ni una sola gota de vodka, todos los estudiantes recibieron solo tónica. La atmósfera de bar que crearon los investigadores parecía muy realista,
hasta el cierre hermético de las botellas de vodka que habían sido ingeniosamente llenadas con agua tónica sin gas. Los camareros escarbaron los vasos con limas mojadas en vodka para lograr un efecto más realista, antes de proceder a mezclar y servir las bebidas como si estuvieran sirviendo el producto real. Los sujetos se emborracharon y actuaron como si estuvieran borrachos, y algunos incluso mostraron signos físicos de intoxicación. No se emborracharon porque bebieran alcohol, se emborracharon porque el entorno, mediante la memoria asociativa, indicó a sus cerebros y cuerpos que respondieran de la misma manera antigua y familiar. Cuando los investigadores finalmente les dijeron la verdad a los estudiantes, muchos se quedaron asombrados e insistieron en que realmente se sentían borrachos en ese momento. Creían que estaban bebiendo alcohol y esas creencias se tradujeron en neuroquímicos que alteraron sus estados de ánimo. En otras palabras, sus creencias por sí solas fueron suficientes para provocar un cambio bioquímico en sus cuerpos que era equivalente a estar borracho. Esto se debe a que los estudiantes se condicionaron a sí mismos suficientes veces para asociar el alcohol con un cambio en sus estados químicos internos. Como los sujetos esperaban o anticipaban el cambio futuro en sus estados internos basándose en sus recuerdos asociativos pasados de bebida, fueron guiados por el entorno para cambiar fisiológicamente, al igual que lo hicieron los perros de Pavlov. También hay una contraparte, por supuesto. El entorno también puede indicar curación. Los pacientes hospitalizados en Pensilvania que se recuperaron de una cirugía en una habitación con vista a un grupo de árboles en un entorno suburbano natural necesitaron analgésicos menos potentes y fueron dados de alta entre 7 y 9 días antes que los pacientes en habitaciones frente a una pared de ladrillo marrón. Nuestros estados mentales, creados a partir del entorno, pueden contribuir sin duda a curar nuestros cerebros y nuestros cuerpos. Entonces, necesitamos una pastilla de azúcar o una inyección de solución salina o un procedimiento simulado o una ventana panorámica, algo o alguien o algún lugar en nuestro entorno externo, para pasar a un nuevo estado de ser. ¿O puede lograrlo simplemente cambiando su forma de pensar y sentir? Puede simplemente creer en una nueva posibilidad de salud, sin depender de ningún estímulo externo, y convertir el pensamiento en su cerebro en una nueva experiencia emocional en la medida en que cambie su cuerpo y se vuelva más grande que el condicionamiento de su entorno externo. Si es así, lo que acaba de leer sugiere que sería una buena idea cambiar su estado interno todos los días, antes de levantarse y enfrentarse a su mismo entorno de siempre, para que no lo arrastre, como hizo con los pacientes de Parkinson, de vuelta a su antiguo estado de ser. ¿Recuerda a Hannes Schönfeld, del capítulo 1, que provocó cambios físicos en su cerebro al pensar que estaba tomando un antidepresivo? Parte de la razón por la que el placebo le funcionó tan bien fue que tomar esa pastilla inerte fue un recordatorio diario para cambiar su estado de ser, porque asociaba tomar la pastilla con sus pensamientos y sentimientos optimistas sobre la mejora, como lo hacen más del 80% de las personas que toman un placebo antidepresivo. Si pudieras acceder a un nuevo estado de ser a través de la meditación combinando una intención clara con la puesta en contacto con ese estado elevado de emoción que se mencionó anteriormente, y te levantaras entusiasmado y entusiasmado por lo que estás creando todos los días, finalmente comenzarías a salir de tu estado de reposo. Entonces estarías en un nuevo estado de ser, con una actitud, creencia y percepción diferentes, y ya no reaccionarías de la misma manera a las mismas cosas, porque ahora tu entorno ya no controlaría cómo piensas y sientes. Entonces estarías tomando nuevas decisiones y demostrando nuevos comportamientos, lo que conduciría a nuevas experiencias y nuevas emociones. Y entonces te convertirías en una personalidad nueva y diferente, una personalidad que no tiene el dolor artrítico o los problemas motores del Parkinson o la infertilidad o cualquier otra condición que quieras cambiar. Quiero tomarme un momento para señalar aquí que no todas las enfermedades comienzan en nuestras mentes, por supuesto. Ciertamente, los bebés nacen con defectos genéticos y condiciones que claramente no podrían haber sido desencadenadas por sus pensamientos, sentimientos, actitudes y creencias. Y los traumas y los accidentes ocurren, de hecho. Además, la exposición a toxinas ambientales definitivamente puede causar estragos en el cuerpo humano. Mi punto no es que cuando estas cosas aparecen, de alguna manera las hemos buscado, aunque es cierto que nuestros cuerpos físicos pueden debilitarse por las hormonas del estrés y volverse más susceptibles a las enfermedades cuando nuestros sistemas inmunológicos fallan. Mi punto es que, sin importar cuál sea la fuente de nuestros males,
existe la posibilidad de que podamos cambiar nuestra condición. Cambiando tu energía. Ahora podemos ver que si queremos cambiar nuestras creencias y crear un efecto placebo para mejorar nuestra salud y nuestras vidas, tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que las mujeres camboyanas hicieron por defecto. Al mantener una intención clara y firme y aumentar nuestra energía emocional, tenemos que crear una nueva experiencia interna en nuestras mentes y cuerpos que sea mayor que la experiencia externa pasada. En otras palabras, cuando decidimos crear una nueva creencia, la amplitud o energía de esa elección debe ser lo suficientemente alta como para ser mayor que los programas incorporados y el condicionamiento emocional en el cuerpo. Para ver lo que sucede cuando hacemos exactamente esto, observe la figura 7.3 en la página siguiente. Aquí, la energía de la elección en esta nueva experiencia es mayor que la energía del trauma en la experiencia pasada, como vimos en la figura 7.2, por lo que el pico en este gráfico es más alto que el pico en el primer gráfico. Y como resultado, los efectos de esta nueva experiencia anulan el residuo de la programación neuronal y el condicionamiento emocional de la experiencia pasada. Este proceso, si lo hacemos bien, en realidad reestructura nuestro cerebro y cambia nuestra biología. La nueva experiencia reorganizará la programación anterior, al hacerlo, eliminará la evidencia neurológica de esa experiencia pasada. Piensen como una ola más grande que rompe más lejos en la playa borra cualquier señal de cualquier patrón de conchas, algas, espuma marina o arena que hubiera allí antes. Las experiencias emocionales fuertes crean recuerdos a largo plazo. De modo que esta nueva experiencia interna crea nuevos recuerdos a largo plazo que anulan nuestros recuerdos a largo plazo anteriores, por lo que la elección se convierte en una experiencia que nunca olvidamos. Ya no debería haber evidencia de nuestro pasado en nuestro cerebro y nuestro cuerpo, y la nueva señal entonces reescribe el programa neurológico y cambia genéticamente el cuerpo. Para cambiar una creencia o percepción sobre ti mismo y tu vida, tienes que tomar una decisión con una intención tan firme que la elección conlleva una amplitud de energía que es mayor que los programas cableados en el cerebro y la adicción emocional en el cuerpo, y el cuerpo debe responder a una nueva mente. Cuando la elección crea una nueva experiencia interior que se vuelve mayor que la experiencia exterior pasada, reescribirá los circuitos en tu cerebro y resignificará tu cuerpo emocionalmente. Dado que las experiencias crean recuerdos a largo plazo, cuando la elección se convierte en una experiencia que nunca olvidas, cambias. Biológicamente, el pasado ya no existe. Podríamos decir que tu cuerpo en ese momento presente está en un nuevo futuro. Ahora observemos nuevamente la figura 7.3 y observemos cómo la pendiente de la línea en el gráfico vuelve a descender, mientras que en la figura 7.2 descendió pero se mantuvo más alta que en el punto en el que comenzó. Esto demuestra que no queda rastro de la experiencia pasada, ya no existe en este nuevo estado de ser. Además de reorganizar el sistema neurológico, esta nueva señal también comienza a reescribir el condicionamiento del cuerpo al romper el apego emocional al pasado. Cuando eso sucede, en ese segundo, el cuerpo vive plenamente en el presente, ya no es prisionero del pasado. Esa energía intensificada se siente dentro del cuerpo y se traduce como una nueva emoción, que es simplemente otra forma de decir energía en movimiento o emoción, ya sea que esa emoción sea sentirse invencible, valiente, empoderado, compasivo, inspirado o lo que sea. Y es la energía la que está cambiando nuestra biología, nuestro sistema neurológico y nuestra expresión genética, no la química. Un proceso similar ocurre con los caminantes sobre fuego, los masticadores de vidrio y los manipuladores de serpientes. Tienen claro que van a pasar a un estado mental y corporal diferente. Y cuando mantienen esa firme intención de hacer ese cambio, la energía de esa decisión crea cambios internos en sus cerebros y cuerpos que los hacen inmunes a las condiciones externas del entorno durante un periodo prolongado de tiempo. Su energía ahora los está protegiendo de una manera que, en ese momento, trasciende su biología. Resulta que nuestra neuroquímica no es lo único que responde a estados elevados de energía. Los sitios receptores en el exterior de las células del cuerpo son 100 veces más sensibles a la energía y la frecuencia que a las señales químicas físicas, como los neuropéptidos, que sabemos que acceden al ADN de nuestras células. Las investigaciones revelan constantemente que las fuerzas invisibles del espectro electromagnético influyen en cada aspecto de la biología celular y la regulación genética.
Los receptores celulares son específicos de la frecuencia de las señales de energía entrantes. Las energías del espectro electromagnético incluyen microondas, ondas de radio, rayos X, ondas de frecuencia extremadamente baja, frecuencias armónicas del sonido, rayos ultravioleta e incluso ondas infrarrojas. Las frecuencias específicas de la energía electromagnética pueden influir en el comportamiento del ADN, el ARN y la síntesis de proteínas, alterar la forma y la función de las proteínas, controlar la regulación y la expresión de los genes, estimular el crecimiento de las células nerviosas, e influir en la división celular y la diferenciación celular, así como dar instrucciones a células específicas para que se organicen en tejidos y órganos. Todas estas actividades celulares influenciadas por la energía son parte de la expresión de la vida. Y si eso es verdad, entonces tiene que ser verdad por alguna razón. ¿Recuerdas el 98,5% de nuestro ADN que los científicos llaman ADN basura porque no parece tener mucha utilidad? Seguramente la madre naturaleza no colocaría toda esta información codificada en nuestras células, esperando ser leída, sin darnos la capacidad de crear algún tipo de señal para desbloquearla. Después de todo, la naturaleza no desperdicia nada. Podría ser que tu propia energía y conciencia sea lo que crea el tipo correcto de señal fuera de las células para permitirte aprovechar esa vasta lista de partes de potenciales. Y si eso fuera cierto, si cambiaras tu energía de la manera que leíste antes en este capítulo, ¿podría eso ayudarte a acceder a tu verdadera capacidad para sanar tu cuerpo de manera auténtica? Cuando cambias tu energía, cambias tu estado de ser. Y la reconfiguración del cerebro y las nuevas emociones químicas en el cuerpo desencadenan cambios epigenéticos, y el resultado es que te conviertes literalmente en una nueva persona. La persona que eras antes es historia. Una parte de esa persona simplemente desapareció junto con los circuitos neuronales, las adicciones químico-emocionales y la expresión genética que sustentaban tu antiguo estado de ser.